Me piden que aclare esa broma que un grupo de tuiteros hemos puesto en marcha en dicha red social. Las bromas es ya un clásico. Para que resulten graciosas tienen que hacerse completamente en serio. Esto es un canon del humorismo, esto es un principio inquebrantable del humorismo, yo creo que fijado en el Quijote. Tenía pensado desarrollar la teoría que brevemente voy a exponer en un largo vacillelmo y en un texto que me dicen que aparecerá en prensa digital. Pero como me pidieron esto, me pareció buena idea entregar una breve píldora, ¿no? Así que sirva esta esquirla para explicar esta broma que tomó cuerpo en Twitter entre 4 o 5 frikis cachondos. Una teoría filosófico-política, ¿eh? La cosa tiene ringo-rango, eso sí, un punto estrambótica, a la que bautizamos algunos, como Navelgas, yo, hay alguno por ahí más metido, como la tesis del neobarroco. Es una teoría broma que ya puesto, pues voy a defender aquí hasta el final, amiguetes, porque la cosa tiene que tener gracia. La base es muy sencilla. Occidente, desde la época de los grandes descubrimientos, el momento en el que se da eso que se llama filosóficamente la inversión teológica, pero no lo voy a explicar aquí esto, ni voy a meter palabras del Filomat. Pues eso, en la época de los grandes descubrimientos, nace como un compuesto. Haré la analogía como un cesto, que se teje con 3 mimbres. Son 3 razones o cosmovisiones. Esta tesis es una tesis de Juan Bautista Fuentes Ortega que tiene expuesta en iVoox en una conferencia grabada en 2016 con un sonido creo que perrero. Pero bueno, está ahí. Y entonces yo sigo esa línea, tomo esa tesis, que es la razón pura germánica, el determinismo, pero lo que fue el mundo, el imperio carolingio, la razón analítica anglosajona, es la autonomía, y por último la razón histórico-vital hispánica, que consiste en la codeterminación entre la idea mediterránea de persona. Esto lo tengo aquí anotado, y no sé si lo hice bien, porque esto hay que desarrollarlo bien y a ver. Bueno, estas 3 cosmovisiones van jugando unas con otras dialécticamente. Hay 2 que se alían, aunque sea de forma polémica, ¿eh? Esto es importantísimo. 2 que siempre se alían, aunque estén tirándose los trastos, frente a una tercera. Así que siempre todas las cosas son trilemas, son luchas de 3. Todo el pensamiento del mundo occidental pivota en la disputa de 3 planos, de los que vemos 2 que parecen estar peleados, y hay un tercero que está borrado o que está sumergido y que no se ve. El juego empezó en el barroco, que es católico e hispánico. El catolicismo es hispánico. Podríamos decir que el catolicismo es fundamental, se construye en Trento, o cuaja en Trento. En el Concilio de Trento
que acaba en 1563, y en 1565 Urdaneta consigue hacer el tornaviaje del Océano Pacífico, que era el océano que quedaba por digamos, construir técnicamente, no descubrirlo, construirlo técnicamente, es decir, hacerlo navegable, porque ¿de qué te sirve una masa de agua que no puedes navegar? Y resulta que el Pacífico no se podía navegar, o sea, había que encontrar la ruta por la que dar la vuelta desde Asia hasta América. Si no, no era navegable, te perdías en el océano y te morías. Pues lo consiguen hacer navegable en el 1565, es decir, construyen el Pacífico. Y la única que tiene el secreto de esa navegación es la monarquía católica, es España. Entonces esto provoca un terremoto porque los hispanos fueron casi los amos del mundo, eran los únicos que podían navegar los océanos o que sabían el secreto de, subiendo por las corrientes del Curisivo, poder volver a América y no tener que hacer el larguísimo viaje de envolver la tierra como hizo Elcano. Eso fue importantísimo, eso fue un hallazgo técnico fundamental, porque consiguieron, esto lo explicaré en el Baciyelmo, una universalidad cerrada y concreta, realmente existente. Además, cuando se ve los planos de cómo volvían las naves, cómo volvían los galeones, describen una elipse. Yo siempre, por eso dedicamos aquí Baciyelmos a la elipse electromagnética, porque describen una elipse que se ajusta además encima a un descubrimiento cosmográfico como el de Kepler, que es por aquella época. Es por esa época cuando Kepler descubre lo de que las órbitas de los planetas son elípticas y no circulares. Entonces, bueno, pues estábamos en eso, ¿no? Que en el siglo XVII lo que llamaremos los españoles, que no eran los españoles, eran los barroco católicos, son los amos del mundo. Y como poseen el control de las técnicas de navegación, tienen una visión del mundo que genera una cosmovisión. Y entonces esto provoca una insubordinación en los protestantes del centro de Europa, ya en ese primer intento, cuando en 1521 Lutero cuelga sus tesis en aquella iglesia, pues las tesis de Lutero, pues ese está entrando en México Cortés. Y los anglosajones un poco más tarde, por medio de la insubordinación anglicana, Isabel I, la reina virgen, pues también, digamos que se levantan contra el mundo barroco católico, que lo domina todo, que marca todo, la estética, el pensamiento, todo, ¿no? Son los navegantes y los clérigos en Salamanca, es ese juego entre la Universidad de Salamanca y la Casa de Contratación de Sevilla, es eso. Llega la Revolución Industrial, muere el barroco y se impone el neoclásico en Francia, mediados del 18 hasta principios del 19, el neogótico en Inglaterra y un poco más tarde el romanticismo germánico. Aquí vemos de nuevo otra vez un cambio tecnológico, entonces conjugados con las técnicas industriales del vapor en la primera industrialización, fundamentalmente Inglaterra, y después con la química de la segunda industrialización en el mundo germánico. La modernidad y el capitalismo como ideología se gestan en este mundo troquelado por estas tecnologías. Del eje teológico, que era un poco el que al principio gobernaba el asunto, digamos que la ideología era la teología, pasamos al estatalismo de los Estados-nación, aquí a los nacionalismos. El nacionalismo es lo importante en el 19 y en el 20. Y aquí, polémicamente, ni más ni menos que con 2 guerras mundiales,
se alían como dos boxeadores, la razón analítica y la pura germánica, haciendo un borrado de la placa hispánica. La placa hispánica desaparece completamente de estos dos siglos. Lo hispánico no tendrá nada que decir ahí. Hasta que explota en la Segunda Guerra Mundial Hiroshima, y entonces se llega a un límite interno de esta clase de ciencias. El paradigma del industrialismo clásico desaparece. El mundo que había sido dominado por anglos y centroeuropeos o neocarolingios va a comenzar a languidecer, empieza a perecer un poco. Hay que decir una cosa, las revoluciones no se hacen. Las revoluciones nos vienen dadas. La idea de revolución en el fondo es lo inevitable, es la adaptación a un mundo nuevo transformado por ciencias y tecnologías, de un mundo que estaba troquelado en otra escala y que ya sus ideologías, sus instituciones no se adaptan al nuevo mundo que además se fue gestando en el anterior. Entonces hay que adaptarse, y entonces aparece eso que dicen los procesos revolucionarios, pero los procesos revolucionarios, digamos que van con la lengua afuera, detrás de los procesos tecnológicos radicales que son los que cambian el mundo. Y ahora mismo estamos ante un nuevo cambio tecnológico que reordena las tres razones en torno a un nuevo eje, de las tres razones de las que hablaba antes, y que pivota en el conjugado de tecnologías digitales y lenguas. Nuestra identidad será el español encarnado en lo digital en el futuro. El español como heredero de la razón histórico barroca, que se bloqueó en la modernidad atómico-industrial, lo que dije antes, pues toma nuevos bríos en la transformación digital. Las redes sociales, por eso esta teoría free que aparece aquí, son el nuevo campo de batalla. Toda la política que se desarrollaba en el campo estatalista pues va perdiendo importancia. Entonces, las tres razones se modulan de la siguiente manera. Ahora, lo que nosotros preveemos, bueno, lo que yo preveo, o lo que nuestra broma prevé, está el transhumanismo, humorísticamente les decimos Transformers, que aspira a superar las limitaciones de la naturaleza humana, en especial la muerte, con la idea metafísica de que la conciencia puede vivir y crecer eternamente de forma artificial. El foco está puesto en los medios tecnológicos para conseguir ese objetivo. Viene después el tecnodespotismo, los neocarolingios, la gente de Centro Europa. Aspira a ordenar la sociedad de acuerdo a la razón. Los avances tecnológicos permiten poder recoger y procesar enorme cantidad de información y así ejecutar decisiones automáticas con máxima efectividad para el bien común. Es un sueño despótico en el que la libertad de la persona queda anulada. Y por último, el neobarroco, que aspira a liberarse de las oligarquías y sus leyes, niega la dogmática dura y abraza el pluralismo. Las redes sociales y la tecnología permiten organizarnos en comunidades cooperativas y libres de personas. En esas mismas redes sociales y por medio del software libre podremos libertar al hombre de la opresión del poder. En el neobarroco ya se ve la idea de persona fraguada en el mundo mediterráneo es fundamental. Los mediterráneos no sabemos vivir sin la idea de libertad personal. Los transhumanistas, los transformers y los tecnodéspotas, pues sí, eso sí que pueden, por sus tradiciones teológicas y por el nacionalismo, como un canal nacionalismo. Las dos guerras mundiales fueron dos guerras industriales en las que se machacó a gente, pero los mediterráneos somos otra cosa. Bueno, más o menos, pues este es el trazo grueso de esta broma tuitera. Pero ya digo, creo que va a salir un vacilmo muy largo y va a salir un texto, así que no sé, a ver,
Pero bueno, hasta otra.